Muchas gracias. Buenas tardes. Me corresponde el inmenso reto de convencerlos de que aún es muy temprano para almorzar. Y además de que hay distintos temas que no solamente nos debemos ocupar de aquellos temas que calificamos como difíciles, de temas críticos, usualmente relacionados con libertades públicas y con valores básicos, sino que incluso en el derecho privado y en particular en lugares como la propiedad intelectual también debemos ocuparnos desde la filosofía y tratar de resolver distintas cuestiones que se nos plantean. Le agradezco al doctor Garzón el haberme invitado a esta ponencia. Como pudieron oír por mi hoja de vida, no soy una persona dedicada a la filosofía del derecho. De antemano les pido disculpas a los profesores que hoy nos visitan, a todos los expertos en estos temas. Simplemente he tenido ciertas inquietudes al respecto al estudiar la propiedad intelectual, que es mi campo de trabajo. Algunas de las consideraciones que voy a presentar, o las consideraciones que presento aquí, van a estar especialmente referidas al derecho de autor. Sin embargo, son perfectamente aplicables a otros ámbitos de la propiedad intelectual, tales como las patentes de invención o como el know-how. En su teoría de la justicia, al explicar el alcance del principio de diferencia, John Rawls afirma que la distribución de talentos naturales conforma un acervo común del que pueden obtener provecho los más talentosos, siempre que con ello mejoren la situación de aquellos que no han contado con su suerte. Lo anterior se desprende del hecho, según sostiene Rawls, que los talentos recibidos mediante una distribución arbitraria de la naturaleza son inmerecidos, por lo que se requiere de una compensación por parte de la sociedad a los menos afortunados, a los menos aventajados, como nos contaba ahora el doctor Rodríguez Cepeda. Mientras que la distribución de talentos no puede considerarse justa o injusta, la sociedad sí estaría actuando con injusticia si no interviene para asegurar una compensación razonable y un adecuado uso del acervo común. Para Rawls, abro comillas, los favorecidos por la naturaleza no podrán obtener ganancia por el mero hecho de estar mejor dotados, sino solamente para cubrir los costos de su entrenamiento y educación y para usar sus dones de manera que también ayuden a los menos afortunados. Nadie merece una mayor capacidad natural ni tampoco un lugar inicial más favorable en la sociedad. Sin embargo, esto no es razón, por supuesto, para eliminar estas distinciones. Hay otra manera de hacerles frente. Más bien, lo que es posible es configurar la estructura básica de modo tal que estas contingencias funcionen a favor de los menos afortunados. Nos vemos así conducidos al principio de diferencia, si queremos continuar el sistema social de manera que nadie obtenga beneficios o pérdidas debidos a su lugar arbitrario en la distribución de dones naturales o a su posición inicial en la sociedad, sin haber dado o recibido a cambio ventajas compensatorias. Hasta ahí la cita de Rawls. Las ideas citadas, centrales en la teoría de la justicia distributiva de Rawls y predicables respecto de varios ámbitos de la vida social, se me antojaron particularmente aplicables a los fundamentos de la propiedad intelectual desde la primera vez que las leí. En efecto, la propiedad intelectual, tal como se encuentra estructurada hoy en día y desde hace más de dos siglos, es uno de los resultados más visibles de la tradición liberal de la que Rawls es notable heredero, y en la que es posible rastrear varios de los conceptos utilizados por el pensador que recordamos en este seminario: estado de naturaleza, cosas en común, atribución individual, beneficio común. Recordemos que uno de los padres de la filosofía liberal, John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, calificó a la propiedad privada como uno de aquellos derechos que posee el hombre en el estado de naturaleza, consecuencia de ser dueño de su propia persona y por consiguiente del trabajo de su cuerpo con el cual se ha apropiado las cosas que ha encontrado en dicho estado. Para Locke, entonces, las cosas pertenecerían en común a todos los hombres en el estado de naturaleza, serían res in commune, pero al trabajar los hombres sobre ellas les añadirían algo de su propia persona, su talento o habilidades, si utilizáramos el lenguaje de Rawls. Las
haría estas cosas suyas y las excluiría de su disfrute a los demás, siempre que quedaran suficientes bienes para satisfacer las necesidades del resto de la humanidad. En otros apartados del mismo capítulo, Locke explicará que, dado que cada persona solo sería capaz de apropiarse de aquello que trabaje, no existirían conflictos sobre los bienes porque no se acumularían excesivamente, en la medida que solo se utilizarían para suplir las propias necesidades y lo que excediera sería de los otros. Los problemas respecto de la propiedad sobrevendrían con el advenimiento del dinero, dado que, con su uso, algunos hombres tendrían capacidad de acumular cosas en exceso, requiriéndose, por tanto, de la definición de reglas y procedimientos por parte de la sociedad para dirimir las consecuentes disputas. Aunque, como se observa, Locke no se refirió expresamente a la propiedad intelectual, varios apartados del capítulo dedicado a la propiedad han sido constantemente citados para definir la naturaleza jurídica de esta clase de propiedad. Así lo expresado por Locke en relación con la propiedad sobre los bienes materiales ha sido interpretado de manera análoga respecto a aquellos resultados de la creación intelectual, por lo que, a la luz de la teoría lockeana, los frutos del trabajo del autor, tanto de sus manos como de su mente, le pertenecerían a éste con el consecuente derecho a controlar la explotación de la obra resultante, así como a impedir la modificación o alteración de la misma sin su correspondiente autorización. El hombre se apropiaría, por tanto, de las ideas y conocimientos que en principio eran comunes, pero que en virtud de su trabajo transformaría, cambiaría su forma o expresión y les infundiría algo de su propia persona mediante la generación de un vínculo entre él y la cosa. Esta última idea, la de la huella de la persona en la cosa, en este caso la obra, sería además precursora del llamado derecho moral de autor que comenzaría a desarrollarse en Francia y Alemania un siglo después. Sin embargo, considero que el raciocinio de Locke adolece de varias fallas que afectan necesariamente sus conclusiones. Por una parte, el vínculo que se genera entre la cosa y el hombre que ha trabajado para conseguirla, moldearla o disfrutarla, no es un vínculo jurídico propiamente dicho, sino más bien un lazo de carácter artístico o técnico. En efecto, no es posible atribuirle efectos jurídicos de propiedad a la simple decisión individual de apropiarse de una cosa mediante labores respecto de la misma. Si efectivamente este fuera el resultado, es decir, la atribución de la propiedad sobre una cosa que se ha trabajado, no sería consecuencia de un acto jurídico individual, sino de la ocurrencia del mismo en el marco de una decisión colectiva o política que le ha reconocido a dicho sujeto la posibilidad de adquirir algo como consecuencia del trabajo desplegado. Una razón muy importante para que ello solo pueda ser así es el presupuesto del que parte el mismo Locke, es decir, el carácter común que tienen los bienes antes de ser apropiados. Y es que, en su afán por justificar un título natural a la propiedad privada, el padre del liberalismo otorgó a las res in commune los mismos efectos de las res nullius, esto es, que pudieran ser adquiridas por la simple decisión individual de apropiárselas. La revisión del concepto lockeano de propiedad tiene una clara incidencia en el de propiedad intelectual en general y en el del derecho de autor en particular. Así, al tiempo que no se puede negar que la obra está ligada de una u otra forma a su autor, ello no implica de suyo que el solo hecho de la creación de la obra haga surgir un vínculo a la naturaleza jurídica entre dicho sujeto y el producto resultante de su intelecto. La atribución jurídica de una obra a su autor será consecuencia de una decisión colectiva, orientada al bien común, mediante la cual se determinará que la satisfacción de objetivos importantes para la sociedad es conveniente otorgar a dicho autor unas prerrogativas especiales sobre su creación. Nuevamente y con mayor claridad se puede observar que los bienes utilizados en la producción de la obra, su materia prima, tales como los conocimientos, la cultura, la memoria, son res in commune o parte de un acervo común, en los términos utilizados por Rawls y otros filósofos, según se verá más adelante, por lo que no podrán ser apropiados individual y arbitrariamente sin el consentimiento de la comunidad a la que pertenecen y sin referencia a su bien común. No obstante las críticas que podemos hacer hoy en día a las ideas lockeanas que influyeron en la configuración de la propiedad intelectual, tanto estas como las utilitaristas fueron determinantes en la manera como se estructuró la protección de la propiedad intelectual en la Constitución de los Estados Unidos de América, que influyó en los demás, en otros países al definir también sus propios estatutos de propiedad intelectual. En dicha norma se otorgó una serie de poderes generales al Congreso para establecer impuestos, acuñar moneda, declarar la guerra y, abro comillas, para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando a los autores y a los inventores
el derecho exclusivo por plazos limitados sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. De la lectura de esta cláusula de propiedad intelectual, como se le suele denominar, se ha inferido que los constituyentes norteamericanos quisieron proteger las nuevas creaciones en la medida que dicha protección causara el mayor beneficio posible para la sociedad. En otras palabras, teniendo presente un fino propósito, esto es, el progreso de la ciencia y de las artes útiles, se señaló el medio o mecanismo que sería utilizado para lograrlo, es decir, la garantía de los derechos exclusivos de autores e inventores por un plazo cierto. La concepción estadounidense de propiedad intelectual, tal como quedó plasmada en su Constitución, se valió entonces del argumento individualista liberal de la exclusividad de unos derechos en cabeza de los creadores como reconocimiento a su labor, adicionándole unos propósitos relacionados con los beneficios sociales que se procuraban con la atribución de tales derechos. Y es que, a diferencia de las teorías individualistas, las utilitaristas partían de la necesaria interacción entre los distintos miembros de la sociedad para el ejercicio de sus derechos. Así, la propiedad se entendía protegida y fundamentada en los acuerdos tácitos y consuetudinarios, mediante los cuales se buscaba evitar las interferencias en el pacífico disfrute de las posesiones de unos y otros, facilitando de esa manera la convivencia de los asociados. Al trasladar esta perspectiva utilitarista al ámbito de la propiedad intelectual, se materializó en la concesión de incentivos o derechos exclusivos a los creadores, con los que se pretendía fomentar una mayor producción científica y cultural que redundaría en beneficio de toda la sociedad. De ahí que para que se cumplieran los fines antedichos, era necesaria la introducción de otros medios legítimos que permitían equilibrar los derechos de los creadores con los intereses de la sociedad, siempre tratando de obtener el mayor beneficio o utilidad posible para las partes comprometidas, dando así origen a la doctrina que hoy conocemos como el fair use o de los usos honrados. En cuanto al sistema de derecho de autor francés, tradicionalmente se ha afirmado que desde su origen, después de haber sido suspendidos todos los privilegios por la Asamblea Constituyente en medio de la Revolución Francesa, este se centró en los derechos del creador de la obra, considerados ellos como de carácter natural, sagrado e inviolable, por lo que se distinguiría fundamentalmente del copyright porque no se encontraría basado en consideraciones utilitaristas como las que caracterizan a este último. Sin embargo, a partir de la revisión de diversos documentos relevantes en la génesis del derecho de autor, se puede afirmar que este sistema tuvo origen y propósitos similares al del copyright, es decir, que nació como un instrumento jurídico con un claro contenido económico, en donde además se percibía el interés por fomentar la transmisión del conocimiento a los miembros de la sociedad. En suma, podemos observar la forma como históricamente se fue perfilando la protección de las creaciones intelectuales mediante la institución de la propiedad con un carácter especial, del que se desprenden facultades de carácter moral y patrimonial. Si examinamos estas últimas facultades, las de carácter patrimonial, a la luz del concepto de acervo común antes planteado, podremos afirmar que en la medida que el derecho le reconoce al autor un título sobre aquello que sea consecuencia del ejercicio de sus talentos y habilidades, utilizando el lenguaje rawlsiano, la creación resultante será, hasta cierto punto, de su propiedad. Digo que hasta cierto punto porque, después de todo, la obra no ha emanado exclusivamente de él. Aunque por supuesto es preciso reconocer su esfuerzo, trabajo e ingenio, es decir, sus dotes o dotaciones o dones, al mismo tiempo es menester tener en cuenta que tanto su producción como sus talentos provienen en mayor o menor medida del acervo común de la humanidad y que además ayudarán a acrecentarlo. Podemos encontrar rastros de la idea de la propiedad como beneficiaria y tributaria del acervo común en obras de representantes de otras líneas de pensamiento, más cercanas al realismo jurídico que a las ideas que fundamentarían el liberalismo. Así, por ejemplo, se encuentran indicios en la obra de Aristóteles cuando afirma que por razones de mejor cuidado es preferible que los bienes pertenezcan a particulares, pero que en el momento de su utilización se hagan comunes. Esta concepción es igualmente desarrollada por Tomás de Aquino, quien al responder a la cuestión de si es lícito a alguien tener una cosa como propia, manifiesta que cuando se trata de bienes exteriores, al hombre le corresponde usar y disfrutar de los mismos. Sin embargo, agrega, al usar y disfrutar de estas cosas no las debe considerar exclusivamente propias, sino que, por el contrario, debe tenerlas por comunes,
de modo que cuando otros las necesiten les puedan dar fácil participación. En tiempos modernos, Finis también ha desarrollado el concepto de acervo común como condicionante de la propiedad privada al afirmar respecto del titular de una cosa que, aunque detenta la posibilidad de usar esta para satisfacer de manera razonable sus necesidades y las de sus dependientes, ese mismo propietario debe tener presente que el resto de la propiedad y de sus frutos los mantiene como parte del acervo común. Así, según Finis, lo que inicialmente era común, las cosas en servicio de todos los hombres, ingresa a la órbita como consecuencia de algún acto de atribución, únicamente en la medida necesaria para satisfacer las propias necesidades, pero en virtud del bien común, continúa siendo parte de tal acervo común. El principal efecto de esta pertenencia al acervo común es que, aunque la cosa ha sido atribuida a una persona para su administración y control, pudiendo tenerla como propia, ella no le pertenece para su exclusivo beneficio, sino para el beneficio común. Como se puede observar, el del acervo común no es un concepto nuevo o exclusivo de Rawls. Sin embargo, lo que sí se puede considerar novedoso es no haberlo referido a bienes únicamente, sino a talentos y habilidades, y sugerir una especie de equiparación entre los más y los menos afortunados, restándole importancia al mérito de los primeros, tal como lo hace en la teoría de la justicia. De ahí que esta particular propuesta de Rawls haya recibido críticas desde distintos flancos. Por ejemplo, están aquellos que, como Nozick, no confían en la posibilidad de sopesar o equilibrar los valores liberales clásicos de libertad e igualdad y optan por renunciar a lo segundo con todo lo que ello implica para la denominada igualdad de recursos e igualdad material. De ahí que Nozick criticara a Rawls por considerar que su visión del acervo común y la compensación requerida no se compadecía con el principio de autonomía de la persona, al tiempo que reafirmaba los derechos de toda persona, derechos de carácter inalienable, sobre los resultados de su trabajo, esfuerzo e inventiva, por lo que no sería posible subvalorar los méritos y logros personales que debían ser debidamente recompensados. Por su parte, Sandel, desde el comunitarismo, presentó una contundente crítica a la manera como Rawls pretendía introducir la idea de acervo común, que suponía que cada individuo era tan solo un depositario de méritos y no un poseedor de ellos, en contravía de los postulados liberales que el teórico de la justicia como equidad intentaba defender. Seguramente movido por las críticas sobre el particular, en Justice as Fairness, Rawls dedicó varias páginas a aclarar el concepto de la distribución de talentos como un acervo común. Veamos algunas de esas observaciones que nos pueden ayudar a precisar mejor las ideas de Rawls sobre el tema que venimos analizando. En primer lugar, llama la atención que en esta obra utiliza menos los términos talentos y habilidades, talents and abilities, y más el de dotaciones o endowments, término que, aunque sinónimo, abarcaría también otras realidades, como la riqueza y los bienes que se posean. Respecto a las dotaciones que se puedan calificar como innatas, Rawls reitera que ellas son inmerecidas, afirmación que él califica como perogrullada. Para poner a prueba la obviedad de su afirmación, formula varias preguntas desafiantes sobre si se puede pensar que se merece haber nacido mejor dotado que otros, o si se merece haber nacido hombre en lugar de mujer, o si se merece haber nacido en una familia adinerada en lugar de haberlo hecho en una familia pobre. Rawls mismo contesta negativamente a sus propias preguntas y aclara que una estructura básica que satisfaga el principio de diferencia recompensa a las personas no por su lugar en la distribución, sino por adiestrar y cultivar sus capacidades y por ponerlas a trabajar en aquello que contribuye al bien de los demás y al suyo propio. Aquellos que actuaran de esta forma serían meritorios desde la perspectiva de las expectativas legítimas. Más adelante, Rawls sale a responder una de las críticas mencionadas referida a la forma como el acervo común afectaría la autonomía personal. Aclara que lo que se puede considerar un acervo común es la distribución de las dotaciones innatas y las dotaciones en sí mismas consideradas e individualizadas
no serían consideradas como un acervo común. Y aquí que reafirme la integridad física y psicológica de las personas y sus correspondientes derechos y libertades básicas. Para Rawls, entonces, son las diferencias entre las personas, la manera desigual que, como se encuentran dotadas, lo que realmente constituye el acervo común al que ha hecho referencia. La riqueza e importancia de este acervo común radicaría entonces en la forma como se podrían complementar y extraer ventajas de las diferencias entre talentos, similares a aquellas que han explicado los economistas con el principio de las ventajas comparativas. Finalmente, para responder a las críticas respecto de la compensación que merecerían aquellas personas que han desarrollado positivamente sus dones o dotaciones, Rawls expresa la necesidad de que el principio de diferencia vaya acompañado de reciprocidad, idea que ya había esbozado el liberalismo político y que consistiría en que a los mejor dotados o más afortunados en la distribución de dotaciones innatas se les estimule a obtener beneficios adicionales en la medida que desarrollen sus dones y talentos y de esa forma contribuyan al beneficio de los menos afortunados o aventajados. Teniendo entonces presentes las discusiones sobre la existencia y los límites que supondría un acervo común de dotaciones en su sentido más amplio y la idea de reciprocidad expuesta por Rawls, es posible afirmar que en el campo de la llamada propiedad intelectual se puede constatar que en la labor de creación de una obra se utilizan elementos que provienen de ese activo universal, ideas, conocimientos, memoria, talentos, habilidades transmitidas, y que sus resultados también lo acrecientan. En otras palabras, tanto autor como sociedad fungen como beneficiarios y tributarios en la dinámica de la aprehensión, transformación y divulgación de conocimiento. Sin embargo, una cosa es sostener que los bienes intelectuales se originan y hacen parte de un acervo común, y otra bien distinta, negar los méritos, esfuerzos y sacrificios de quienes utilizan sus talentos para aprender, transformar y divulgar estos productos del pensamiento. Sin llegar al extremo en el que se ubican Nozick y otros exponentes del liberalismo, que califican de inalienables los resultados del trabajo y la inventiva del hombre, es de justicia reconocer los méritos y contribuciones del autor en la determinación de lo que le corresponde en la explotación de la obra resultante, como lo aclara Rawls en Justice as Fairness en desarrollo de la idea de reciprocidad. De ahí que, a pesar de las patentes diferencias con aquella que recae sobre bienes intangibles, no sea irrazonable atribuirle al autor una especie de propiedad, con sus consecuentes características de exclusividad y transmisibilidad, máxime cuando para él será más factible mirar como propio el objeto de su creación que hacer lo mismo con un bien material que le pertenezca. En todo caso, esta propiedad del autor sobre su obra, después de todo favorecida por el acervo común preexistente, tendría una índole similar a la fiduciaria, que supondría de parte del creador el deber de contribuir con el beneficio común, particularmente en el ámbito de los bienes o valores relacionados, tales como el conocimiento y la libertad de expresión. En la misma línea, de igual manera que el autor, además de su talento y esfuerzo, ha obtenido fruto del acervo común del que participa, está también llamado a contribuir con su creación a la optimización de ese activo en beneficio de toda la humanidad, generándose una retroalimentación mutua entre creador y sociedad. En otras palabras, las limitaciones a los derechos de autor que permitan lograr esta interacción deberían ser consideradas parte esencial del sistema autoralista y no simples concesiones toleradas y extrañas a una política de la propiedad, de protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, el mundo ha cambiado desde que Rawls escribió su teoría de la justicia y los cambios se han sentido particularmente en el ámbito de la propiedad intelectual. En los últimos 40 años, la propiedad intelectual ha pasado de ser un asunto regulado por los legisladores nacionales a ser uno de los temas más importantes en el contexto del derecho internacional, tal como lo muestra la adopción de distintos tratados en la materia, principalmente impulsados por los países más desarrollados, es decir, aquellos que representan a los grandes titulares de propiedad intelectual, los más aventajados, todos ellos interesados en una protección cada vez más estricta. El comercio internacional ha ido convirtiendo poco a poco las otras creaciones de la inventiva humana en simples commodities
cuyos términos de uso y explotación ocupan lugar privilegiado en los tratados multilaterales y bilaterales de libre comercio. Las nuevas realidades tecnológicas también han generado nuevos desafíos. Cuando Rawls publicó su teoría, la Internet todavía era ARPANET, un proyecto militar estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, y no lo que ha llegado a ser hoy, una superautopista de información o la biblioteca universal con la que soñó Borges, en la que todos nos consideramos legitimados para usar su contenido sin contraprestación alguna. Estos cambios han abierto nuevamente la discusión sobre cuál es la mejor forma como se pueden conseguir los fines de promoción y difusión del conocimiento en la sociedad, sin causar perjuicio a los intereses de los creadores y la industria que ayuda a difundir sus creaciones. En términos rawlsianos, ¿cuál es la mejor forma de hacer efectivo el acervo común que constituye la distribución de dones innatos, mientras se reconoce una recompensa a aquellos que han sabido utilizar esas dotaciones en beneficio común? Por un lado, los defensores del derecho de autor consideran que un mayor conocimiento es consecuencia de la producción de una mayor cantidad de obras y que ello solo es posible cuando existe un marco jurídico que otorgue una debida protección al autor y a sus creaciones. Desde esta perspectiva, el sistema jurídico protector debe interpretarse de manera extensiva y preferente a favor del autor y de forma restringida y limitada en relación con todas las demás personas que pretendan tener acceso a la obra. En particular, se sostiene que unos derechos más fuertes a favor del autor redundarán en un mayor estímulo para la creación de obras, mientras que su limitación a favor de terceros implicará un desincentivo a su labor creadora y, por tanto, a la generación de conocimiento. Por otro lado, los críticos de los sistemas de derecho de autor propugnan por una significativa limitación de los derechos exclusivos de los autores y por una mayor o total libertad de utilización de sus creaciones, permitiendo así una amplia difusión del conocimiento. Esta posición está usualmente soportada en la prevalencia de los derechos fundamentales a la educación, a la información y a la libre expresión, entre otros. En los últimos años también se han ubicado en esta orilla de la discusión aquellos que buscan el reconocimiento de otros derechos fundamentales, como el acceso al conocimiento, el Access to Knowledge, o A2K por su denominación y siglas en inglés, y el acceso a Internet. Para todos ellos, el conocimiento libre se constituye en un poderoso motor de saber y transmisor de cultura, por lo que bajo esta concepción se alcanzarían mejor los fines de las sociedades democráticas en cuanto más personas accederían a más fuentes de conocimiento y en esa medida habría más creadores y creaciones. En todo caso, una de las principales causas por las cuales los defensores y detractores de los sistemas de derechos de autor no logran un acuerdo sobre los mejores medios para promover el conocimiento es la multiplicidad de intereses adicionales y contrapuestos de los distintos actores involucrados y su falta de referencia a algo que podríamos calificar como un bien común. En efecto, por más que se arguyan motivos de interés público en la protección de los derechos de los autores y de los titulares o en la mayor limitación de dichos derechos, si en los distintos miembros de la sociedad no se verifica la propia consecución de los bienes singulares relacionados como el conocimiento, la verdad, el trabajo, la libertad de expresión, no se estaría logrando tampoco ese bien, como tampoco se alcanzaría realmente esos bienes singulares si para su obtención no se ha buscado un fin superior, sino la afirmación absoluta de sus propios intereses, olvidando que entre dos bienes auténticos no puede existir oposición. En suma, la discusión entre promotores y opositores de un derecho de autor menos limitado, entre enemigos y amigos de una mayor libertad en la utilización de obras y creaciones, se torna insalvable cuando ella se sustenta en el supuesto carácter absoluto de derechos e intereses que cada uno pretende defender. El debate así planteado deja de ser jurídico y racional y se transforma en mediático y visceral. Para resolver esta cuestión, se requiere de un acuerdo básico, como el que propone Rawls, sobre los intereses y valores que comúnmente se quieren conseguir con un régimen autoral más o menos estricto, con unas libertades de información, expresión más o menos amplias. Es preciso definir el contenido del bien común relacionado con estos derechos e intereses y la forma como él puede ser obtenido. Así, en la medida que se logre una mayor identidad de pretensiones relativas a la creación y aprovechamiento de las obras,
se obtendrá un vínculo unificador más fuerte y aumentará la probabilidad de satisfacer esas aspiraciones compartidas, redundando en beneficio de unos y otros. Un acuerdo sobre este particular debe partir del entendimiento sobre el fin que se quiere lograr en conjunto y la manera como el derecho de autor y sus limitaciones pueden contribuir al bienestar integral de la sociedad, acrecentando y transformando lo que los distintos actores hagan individualmente, perfeccionando y conjugando sus fuerzas singulares de forma que los bienes que genera la creación y el disfrute de obras sean participados a toda la comunidad en el máximo grado posible. En suma, las ideas de acervo común y de reciprocidad, iluminados por el concepto de bien común, suponen, en el caso del derecho de autor, la ordenación de los distintos bienes individuales hacia un fin común para todos los actores involucrados. Por ejemplo, una justa retribución al trabajo realizado por el autor, el reconocimiento de la autoría de una obra o la posibilidad de acceder a la obra y usarla en condiciones equitativas. Esto es, pagando un precio razonable o disfrutándola sin pago, según dicten las circunstancias particulares. El acuerdo político que se logra al respecto debe ser integral y armonizador. Debe ayudar a que se realicen plenamente las distintas facetas de la vida humana, por lo que en el caso del derecho de autor, debe abarcar y procurar la efectividad de derechos tan aparentemente disímiles como la cultura y la propiedad, la libertad de expresión y la honra. Y respecto de cada uno de ellos, atendiendo las específicas circunstancias históricas y sociales, conceptos como el de bien común influirán para que la obtención de los bienes relacionados sea perfectiva y gradual, de unos bienes básicos a unos intermedios, a otros más elevados. Así, el sistema de derecho de autor deberá permitir pasar de un nivel básico de educación a garantizar un desarrollo tecnológico más avanzado, de estimular la creación de ciertas obras a incentivar, mediante políticas más ambiciosas y comprensivas, la producción y disfrute masivo de las creaciones intelectuales. Podemos decir que estas propuestas, como algunas que hizo Rawls, no tienen asidero en la realidad que hoy estamos viviendo, en la que predomina la ambición de parte y parte, de grandes titulares de derechos que aspiran a recibir pago por cualquier uso y los usuarios que sueñan con tener millones de canciones y videos en la memoria de su computador, aunque nunca los vayan a ver u oír. Es cierto, puede que sea imposible lograr este acuerdo alrededor de la propiedad intelectual, pero creo que vale la pena intentarlo. Muchas gracias.